misterios. Siempre nos han fascinado los misterios. Es como si una fuerza magnética nos atrajera a todo aquello que nos resulta sobrenatural, oculto, difícil de explicar. Pero pocas veces tomamos conciencia que el misterio más grande al que nos enfrentamos es a nuestra propia existencia. Existen muchos interrogantes acerca de nuestro ser, desde lo espiritual y a un nivel más profundo. Es importante saber cuál es la fuerza que mueve los hilos de nuestra existencia. Pero a nivel humano, es importante entender cuáles son los hilos que tejen nuestra propia identidad. No somos seres aislados y son muchos los factores que inciden en el desarrollo de nuestro ser integral. Entendiendo como ser integral todos los aspectos físicos, psíquicos, emocionales, espirituales, culturales, religiosos, que le dan estructura a nuestra identidad individual y cómo esa identidad individual se ve afectada por el entorno físico, geográfico e histórico para dar forma a la identidad colectiva de un pueblo. Ahondando en los misterios, llamaremos a esa identidad colectiva el egregor. La palabra egregor no será fácil de encontrar en el diccionario, pues esta surgió como un término esotérico utilizado por las sociedades secretas para describir la fuerza energética que unía a una sociedad alrededor de unas creencias que les daba vida e identidad propia dentro de la colectiva de su pensamiento. Etimológicamente, el término egregor o egrégora significa alma colectiva, espíritu en común. En el sentido de idea, objetivos, deseos, pensamientos, pasión, es decir, sinergias que constituyen y dan sentido a un grupo. Si a nivel humano decimos que el alma es la fuerza que anima el ser está relacionado con el alma y el espíritu y le da identidad profunda. Entonces podríamos decir que un egregor es un grupo de seres, es un alma colectiva. Este grupo de seres puede ser una comunidad, puede ser una colectividad, puede ser una multitud o puede ser una nacionalidad. Esta comunidad están cobijados bajo una misma fuerza que les da identidad. Teniendo el concepto de egregor claro en nuestra mente, nuestro primer misterio consiste en analizar a través de la historia cómo se le dio origen al egregor antioqueño. Los pueblos, al igual que las personas, somos como una colcha de retazos cosida con los hilos de nuestra propia historia. Al igual que los acontecimientos de la vida de cada uno de nosotros, especialmente los de la infancia, los recuerdos, dejan una huella indeleble en nuestra memoria, en nuestra psiquis y en nuestra emocionalidad, y van moldeando nuestra personalidad y nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades de la vida. Los acontecimientos ocurridos a un pueblo, principalmente los de sus raíces históricas, dejan una huella indeleble en la memoria genética de ese pueblo y causan lo que podríamos llamar la psiquis colectiva. Al igual que a lo largo de la vida, los seres humanos nos vamos amoldando a cada una de las circunstancias vividas y las vamos adaptando a nuestra propia realidad. Los pueblos también son el producto de su propia historia y de cómo una cultura se fue fusionando en la otra para formar un solo bloque llamado egregor. Somos el producto de lo que ha pasado y nuestra identidad colectiva
fue dándole forma a la idiosincrasia de nuestro pueblo. El pueblo colombiano es como una colcha de retazos de muchas etnias, culturas y creencias. Entre los grupos que integran este mosaico humano, quizás el más caracterizado o diferenciado es el pueblo antioqueño. Su particular cultura ha hecho que se tejan muchas especulaciones acerca de su origen paisa. ¿Quiénes somos los paisas? Somos una raza, una cultura, o más bien el producto de las fuerzas que le dieron forma y vida a nuestra identidad. Fuerzas que laten con un corazón energético propio para dar origen al más importante de los mitos que debemos analizar, el mito paisa. Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, padre de la psicología analítica, trató de explicar cómo las religiones, las creencias, la historia, el entorno físico y morfogenético dan origen a esos mitos o leyendas que de alguna manera crean los arquetipos de ciertas culturas. Sí, la chispa que enciende la pasión de ser lo que somos, aunque suene paradójico, es la misma identidad. La identidad es la energía que nos da la fuerza para sentir que pertenecemos a un pueblo, a una cultura. El sentido de pertenencia es primordial para encender el fuego de la pasión por lo que amamos, por lo que sentimos nuestro, por lo que nos hace ser parte indisoluble de algo. Por ejemplo, sentimos pasión por nuestro equipo de fútbol y cuando él juega, nos sentimos invencibles así perdamos. Los pueblos que han perdido su sentido de pertenencia, han perdido su identidad y están condenados al fracaso. Por eso es muy importante que nos sintamos orgullosos de ser exactamente lo que somos. El mito paisa es más un estereotipo creado de una imagen de un pueblo que habla de arrieros, colonizadores, campesinos ávidos de tierras, con una inmensa imaginación, una fascinación por todo lo oculto, los misterios, que contrasta con una religiosidad rígida que pareciera no estar acorde con su espíritu ambicioso, aventurero, apostador, dicharachero e irreverente, con una tendencia a exagerar y hablar en voz muy alta, utilizando con frecuencia diminutivo y voceando, ¿me haces un favorcito? Tal vez como queriendo suavizar su tono fuerte de voz y de dar cercanía al diálogo. Esto le da un matiz amistoso y solidario al mismo tiempo y convierte al pueblo paisa en un pueblo granelocuente. Basado en esta estereotipificación, valdría la pena hacerse estas tres preguntas. ¿Quiénes somos los paisas? ¿Por qué nos hemos ganado la fama de negociantes, pujantes, hospitalarios, exagerados, aventureros y colonizadores? Y el sentido nómada y aventurero. No nos gusta viajar, nos gusta conocer y nos gusta ser noveleros. Y ser novelero es tocar todo en el mundo. Y muchas veces cambiar de partido o cambiar de sexo o algo simplemente por experimentar, a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces hay un sentido de creatividad, de innovación. Pero las fuerzas socioeconómicas actuales de tipo global nos han entregado la servidumbre económica.
Y el paisa tiene sentido de liberación económica. Somos una raza, o más bien una cultura que se creó a través de las propias circunstancias colectivas de cómo se tejió nuestra historia. ¿Somos el producto de la fusión de varias culturas? Se les ha enseñado a los niños y jóvenes que el pueblo antioqueño es simplemente de ascendencia ibérica, africana e indígena. Y resulta que lo indígena es profundamente complejo. Lo indígena representa los urabaibes, los darienes, los catillos, los chancos, los gorrones, los picaras, los pipintá, los pantágoras, los yamesíes, los taamíes. Entonces, muchos grupos. El principal es el grupo catío, con 9 provincias distintas: los paucuras, los picaras, los carrapas, los de Irra, los de El Incrumá, de Río Sucio. Toda esta gente era del pueblo catío. El pueblo catío era un pueblo profundamente inteligente. Se dice que tenía un príncipe, Nutibara, se cree que era de origen romano. Entonces son hipótesis muy bravas. ¿Qué significa eso? Que la historia nuestra está por indagar. ¿Y cómo el entorno geográfico influyó en la historia de nuestro pueblo? Como ya lo explicamos antes, cuando un grupo de personas viven circunstancias colectivas que de alguna manera afectan su entorno familiar, social, religioso, cultural y económico, viéndose al mismo tiempo afectados su campo emocional, psíquico, humano y espiritual, entonces este grupo de personas empiezan a ser parte de un egregor que de alguna manera está cobijado bajo el mismo inconsciente colectivo. Podríamos decir que la forma como se desarrolla la historia de un pueblo influye directamente sobre cada individuo y sobre el colectivo de ellos, creando las herramientas y las circunstancias necesarias para sobrevivir al modelo de vida, al entorno de vida en el que están desarrollando su propia historia. Estas herramientas, estos aprendizajes, están fabricados de energías que crean sentimientos tanto en positivo como en negativo. Por ejemplo, el pueblo paisa se adaptó a las circunstancias adversas de su propio territorio montañoso y su necesidad de colonizarlo. Y se convirtió en un pueblo trabajador, aventurero, tenaz, austero, amante de la tierra que tanto sacrificio les costó colonizar, y de su familia como la fuerza que lo ayuda a no claudicar. Cómo las diferentes colonizaciones han ido transformando la energía del egregor original para ser lo que hoy somos. Si lo miramos desde el punto de vista sociológico, cómo la fusión de estas culturas afectan para bien o para mal nuestro destino. ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? Y cómo, a través de la conciencia colectiva de nuestra propia identidad, podemos cambiar nuestra realidad y cambiar nuestro destino en positivo. Las preguntas son muchas y las iremos resolviendo a lo largo de este documental. Pero la pregunta central es cómo se fue tejiendo el mito paisa. Para entenderlo, viajaremos a través de la historia de la civilización antioqueña para comprender las circunstancias que le dieron forma a este pueblo. Para poder entender quiénes somos
Es importantísimo entender de dónde venimos y cómo la historia de los diferentes pueblos que habitaron un territorio fue dejando una marca indeleble en la idiosincrasia de los pueblos venideros. Hasta donde tenemos memoria, la historia del pueblo antioqueño comienza con los asentamientos indígenas que habitaban estas tierras antes de la colonización española. La más antigua fue la quimbaya, presentes en Antioquia en su zona sur, en la región de los actuales municipios de Abejorral y Sonsón, así como en la región del hoy Eje Cafetero. Este pueblo habitó el hoy territorio de Antioquia hace 13.000 años y desapareció casi por completo en el siglo X. Podríamos decir que casi todos los pueblos indígenas de Antioquia provienen de una misma rama, los catíos. Estas tribus pertenecientes a la etnia caribe, de familia chibcha y lengua macro-chibcha, se distribuyeron a lo largo y ancho del territorio montañoso localizado entre la cordillera occidental y central y ocuparon los valles, los altiplanos, las riberas de los ríos Cauca, Porce, Magdalena, Atrato y la zona costera de Urabá y el Darién, en donde vivían tribus nómadas que construían sus viviendas en las ramas de los árboles. También ocupaban la serranía de Avive y tenían numerosos caseríos cerca de las pendientes del río Cauca. Habitaban los hoy municipios de Sabana Larga, Buriticá, Cañas Gordas, Frontino y cercanías de Medellín. Dado que la historia de nuestro pueblo comienza con ellos, entonces es importante que conozcamos cómo ellos conciben su comienzo basado en un bello relato de la cosmogonía catía. Los catíos sostienen un paradigma en donde solo existía oscuridad y vacío absoluto. Pero decían que existió un personaje omnipotente, sin principios ni fin, llamado Daji She She, de donde aparece el dios creador de todo lo existente, llamado Karagaví. Cuentan que cuando todo era oscuro y vacío, cuando Daji She She, que no tiene principio, porque él era más que pensamiento, él era intención, entonces se creó a sí mismo, y de su saliva salió Karagaví, dios del cielo, virtud de bondad, sabio por naturaleza, padre de Dabeibe, madre de la tierra. Sobre el mundo terrestre reinaba feliz Karagaví. Muy ajeno estaba de creer que existiese en uno de los 4 mundos inferiores al suyo otro dios no inferior a él en excelencia y poder. Tutruicá era el dios del mundo que hay, no dentro de la tierra, sino debajo de ella. Él no recibió de nadie la existencia. En eso es semejante a Tatsitsetse. Pero Karagaví no se considera inferior a ninguna divinidad, pues recibió todo el poder y toda la sabiduría de Tatsitsetse, y hasta llegó a prevalecer sobre él. Karagaví y Tutruicá vivieron mucho tiempo sin conocerse el uno al otro. Cierto día, el dios de arriba divisó desde la región del aire un globo envuelto en sombras, suspendido en otra región por debajo de la tierra, y descendió a ver lo que era. Entonces Karagaví se encontró con un personaje, Yabea, es decir, contemporáneo, el cual era dueño de Armucurá, que era el mundo inferior y próximo a la tierra.
Acabado este diálogo, cada cual se fue a su mundo como dos artistas a su taller. Pasado como un año, Caragalí dio comienzo a su obra, esculpiendo en la dura piedra Monpajuará 2 estatuas, con intención de darles vida y convertirlas en personas. Tan pronto como las acabó, soplóles en las extremidades de los pies y manos, y en la frente, con lo que les entró la vida. Las efigies abrieron los ojos y sonrieron, pero no pudieron levantarse ni tampoco hablaban. Mucho mayor éxito tuvo Tutruicá, el cual hizo de barro 2 grandes muñecos. Les sopló en la frente e hizo de ellos al primer hombre y a la primera mujer que habitaron en el Armucurá, donde todos los moradores son inmortales. Supo Caragalí que su contemporáneo había hecho de barro 2 muñecos que no solo miraban y sonreían, sino que se movían, andaban y hablaban. Con gran avidez mandó Caragalí un mensajero a Tutruicá preguntándole cómo se las había arreglado para hacer una creación tan perfecta. Tutruicá dio respuesta desdeñosa e insultante a Caragalí. Con esta prueba quedaron ambos convencidos de su igualdad de fuerza. Caragalí se fue a recorrer el mundo. Pasados 10 años, pensó en darle compañera al hombre que había formado. Para ello, mandó nuevo mensajero a Tutruicá, pidiéndole otro poco de barro, porque la primera cantidad se le había perdido. Tutruicá creyó en este engaño y le mandó una cantidad semejante a la primera. Con este barro hizo Caragalí una figura de mujer. La gran diferencia es que tus seres serán mortales, exclamó Tutruicá. A lo que Caragalí responde: no importa, después de la muerte yo recogeré sus almas y las llevaré al cielo, donde serán inmortales. Parece asombroso ver cómo dentro de la cosmogonía del pueblo catío, pueblo que habitó el territorio antioqueño, se teje un relato sobre su origen, muy parecido al que tenemos las culturas occidental. Entonces, el gran misterio es pensar en qué punto se entrelazan las raíces de estas dos.